En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos nuestra lección número 19 con esta lección. Nos ponemos bajo la mirada de la Santísima Virgen. Vamos a entonar el canto número 4 de nuestro cancionero. Recién decíamos aquí cuando preparábamos esto que vamos a hacer este canto en honor a una consagrada que esta mañana sepultamos, que estos días, hasta antes de ayer, pudo comulgar, una fiel de nuestra parroquia, consagrada a Jesús por María, que hoy ya puede estarla contemplando en el cielo. En honor a ella y a todos aquellos consagrados que han entregado su vida anhelando verla a ella, a la Virgen, y aquellos que aún caminamos y que este anhelo de verla, a la Santísima Virgen un día, vamos a entonar este himno. Un día la veré con célica armonía, las glorias de María, dichoso cantaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Por Madre del Señor y Reina de los cielos, su ruego poderoso es gracia y bendición. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Ven, Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, que el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Danos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti, Dios Trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar nuestro texto bíblico para esta lección, con el que comenzamos nuestra lección número 19. Vamos a abrir en la Sagrada Escritura, capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículos del 1 al 23. Mateo 13, del 1 al 23. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 70, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que no tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice:
Por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los cure. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces, escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida, con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos introducimos con esta lectura en la lección 19, que le llamamos obediente hasta la vida, ¿no? La expresión que nosotros solemos conocer es obediente hasta la muerte, así es como aparece Jesús en la Sagrada Escritura, aquel que fue obediente hasta la muerte. Pero nosotros le vamos a llamar obediente hasta la vida, porque esa vida es con mayúscula, porque vamos a usar la imagen de la semilla, ¿sí? La semilla cumple su cometido en cuanto que da vida a partir de la muerte, ¿no? La semilla, obediente a su naturaleza, ella ha de morir para dar vida, ¿no? Obediente hasta dar esa vida. Nosotros solemos mirar en nuestra obediencia aquello a lo que tenemos que renunciar o nos cuesta. Hoy quiero yo que al culminar con esta lección, la segunda etapa, que es el conocimiento de nosotros mismos, y decíamos en la lección anterior, conocernos en el plan de Dios, ¿sí? Y poder contemplar esos brotes de vida que hay, aun cuando en el mundo parezca que hay tanta muerte, hay brotes de vida porque Dios está trabajando, Dios está empeñado en completar su obra. Hoy quiero que nosotros podamos conocernos, y esta es la última lección para esto, pero en esto vamos a seguir, porque vamos a seguir tomando la palabra de Dios y vamos haciendo la lección con ella, ya conocimiento de María Santísima y Jesucristo, de comprendernos en el fin, como aprender nosotros a dimensionar las cosas como las dimensiona Dios. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es, de alguna manera, la condición de mi naturaleza? Yo estoy hecho para la muerte o para la vida. Conocerme en este plan de Dios es también descubrir que hay algo de ese plan que pasa por mi obediencia a ese plan. La semilla que no muere en la tierra no da fruto. O sea, no ha cumplido o completado el camino que su naturaleza le exige. Si muere en el camino, muere sola. Si muere en la tierra, da vida. Las 4 semillas mueren. Es inexorable la suerte de la pobre naturaleza humana. La muerte nos vendrá. Pero hay muertes que son fecundas. Hay vidas que son fecundas. No a los ojos de los hombres, muchas veces, pero sí a los ojos de Dios. Y aquí es muy particular esta lección porque es muy larga. Ustedes van a ver, no es que yo tome todo lo que haya aquí para decirlo ahora. Ustedes la han recibido ya. Es una lección y es un texto que da para mucho. Yo traté de ordenarlo para que tampoco fuera tan complejo al momento de tomar el texto e iniciar la lección. Recuerden que lo que yo les doy es el primer paso. Ustedes se introducen a partir del trabajo que ustedes hacen con la palabra. El primer punto.
El tema de las parábolas del reino, en el Evangelio de Mateo, que es el capítulo 13, se abre con esta parábola. Después aparecen otras parábolas sobre el reino. Solemos decirle a esta la parábola de la semilla, en realidad la parábola del sembrador, los suelos y la semilla. La parábola tiene como protagonista al sembrador, más que a la semilla. ¿Sí? Y eso es muy importante cuando ustedes ahora lo recen. Es el sembrador el que salió de la casa y se sentó a enseñar. ¿Sí? Con esta lección nos introducimos en la última lección de esta segunda etapa, que es el conocimiento de nosotros mismos. Y entonces yo extraigo en el primer punto los 4 elementos que considero que nos ayudan a comprender todo el relato. Primero, Dios es el sembrador, creador y amante. ¿Qué quiere decir esta expresión que yo pongo entre paréntesis? Que su acción creadora es una acción constante. Dios no se desentendió de su creación. Dios está activo en la creación. ¿Sí? Y Él tiene previsto terminarla, pero con la cooperación del suelo. Aquí el suelo, ya vamos a ver que es el hombre, ¿no? Al que le entrega su semilla. ¿Por qué le pongo un Dios creador y amante? Porque Dios ama la semilla que entrega y ama el suelo al que la entrega. Descubrir este plan de Dios como plan de su amor. Dios ama la tierra, ama ese suelo al que le confía lo más preciado que tiene, la semilla, que es su propio hijo. Ustedes tienen algunas citas bíblicas allí. Ama con amor eterno la semilla que esparce, que es su hijo, su palabra, ahí tienen los textos. Y ama el suelo al que la entrega, la envía directo desde su corazón. Y ahí le pongo los textos bíblicos. Como mi Padre me ha amado, yo los he amado a ustedes. La palabra que Dios envía viene desde su corazón que nos ama. ¿Desde dónde Dios sale a buscarnos? Desde su corazón que nos desea. La oración nace del corazón de Dios que nos desea. La misión nace del corazón de Dios que nos envía a su Hijo. Dios ama la tierra y ama la semilla que esparce en ella. Porque la semilla es su Hijo y la tierra es el corazón del hombre a quien confía su semilla. Conoce y ama y cuida el suelo donde la arroja, donde tira la semilla, que es el corazón del hombre. Y sabe lo que el hombre puede dar y por eso Él sabe lo que puede esperar de esta tierra, porque Él la crea. Él sabe de qué estamos hechos y para qué estamos hechos. Sabe lo que le puede pedir, lo que nos puede pedir a nosotros. Dios nunca es exagerado cuando nos pide lo que nos pide. Nadie nos puede pedir mejor que aquel que nos hizo y que nos hace. Lo trabaja con sus manos. Los padres de la Iglesia, una de las imágenes que usan para hablar de las manos de Dios, habla del Hijo y del Espíritu Santo. Dios actúa hacia afuera, en lo que nosotros llamamos la economía de la salvación, a través del Hijo y del Espíritu Santo. Cuarto, confía en la siembra y espera con ansias la cosecha. Dios sabe y ama la semilla que ha tirado, sabe la calidad de esa semilla y conoce la tierra a la que se la confía, ya lo decíamos. Pero Él espera la cosecha. Él se ha fiado también de su tierra. Él no teme correr el riesgo de que muchas semillas se pierdan como las que caen en el camino, entre espinas o entre piedras. Dios no teme perder. Dios lo haría por uno como lo hace por todos, o lo hace por todos como lo haría por uno solo. El amor de Dios no es en el montón, el amor de Dios es por cada uno de nosotros. Por eso la vitalidad de su semilla y la del Espíritu se ponen en juego aquí. Esa semilla que viene, la palabra de Dios dicha, viene con la fuerza del Espíritu Santo. Y se juega en esto también la vitalidad del Espíritu, que puede hacer nueva todas las cosas en Cristo. Dios espera y confía en nosotros, su criatura amada. Y está dispuesto a morir por ella, como semilla, para multiplicarse. Lo dice él mismo en el capítulo 12 de San Juan.
y tampoco teme el rechazo. Jesús no teme el rechazo, la semilla no teme el rechazo. Sí, ¿qué es lo que le duele a Dios? A Dios le duele el fracaso del corazón humano que se cierra a eso, que se cierra a la posibilidad de acoger, ¿sí? Y por eso mismo, de acoger la palabra y por eso mismo quedarse estéril y vacío. Y ahí le pongo la imagen que de alguna manera decíamos en la lección anterior, un corazón vacío que se queda sin el frescor de los brotes de la primavera, el verdor del invierno, el brillo del otoño y los frutos del verano. El alma sin Dios. Dios se duele de ver a un alma hecha para grandes cosas, acabada en el vacío y en la nada. Por eso Jesús le dice a los apóstoles aquí, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino, felices de ustedes. Ese diálogo que tiene Jesús con los apóstoles, ¿por qué le hablas en parábolas? Porque ellos miran y no ven, oyen y no escuchan. Pero Dios no hace porque Él no quiere que lo escuchen o no quiere que lo vean. Les habla en parábolas porque de alguna manera les acerca su palabra, de una manera aún mucho más accesible. Pero Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. No es Dios quien cierra el corazón, quien cierra el oído y la mirada, es el hombre el que se cierra a eso. Eso que le pasó a Jesús allí en su tiempo nos pasa hoy. ¿Por qué algunos creen y otros no? Porque hay corazones que se cierran. Hay ojos que no miran y oídos que no escuchan. Segundo punto, se sentó. Vamos a entrar un poquito más en la parábola. Jesús se sentó. Toma la postura de un maestro, un nuevo Moisés. Lo mismo que hace en Mateo 5, 1 y 2. Allí no se sienta, como acá, junto al lago, sino en una montaña. Él es el Moisés, el nuevo Moisés, el nuevo maestro, el que enseña la nueva ley, el que da una palabra viva. Palabra que es espada que abre el alma. Si se siembra en el corazón, tiene esa vitalidad, esa fuerza. Viene del Padre. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando se sienta como maestro? Sirve de eso que Él considera que es la herencia que tiene para darle a su pueblo. La semilla es volcada. ¿Por qué? Porque esa herencia se multiplicará en el corazón de los que la acojan. Nosotros lo hemos dicho muchas veces aquí, que la lección es ese modo de orar la palabra, donde la palabra encuentra un corazón orante y donde la palabra madura en el orante, en el que la acoge y se hace tierra fecunda. Jesús enseñando, se sentó a enseñar como maestro, no solo que instruye sus inteligencias o las nuestras. Jesús nos confía una herencia. Sabe que ese pueblo que le escucha, algunos creerán y otros no, ese pueblo será custodio de esa herencia. Y viviendo de esa herencia será lo que el Padre Dios quiere. Así como mi Padre me amó a mí, yo los amo a ustedes. Por eso Jesús entrega generosamente a sus hermanos esta herencia. Jesús no es celoso de esto como para no confiarlo o no compartirlo. Él buscará que esto se siembre en el corazón de todos los hombres. Así termina el Evangelio de Mateo. Si ustedes leen Mateo 5, 1 y 2 y leen Mateo 28, 19 al 21, ¿qué van a ver? Jesús se sube a la montaña y empieza a predicar el sermón de la montaña. Comienza a dar la ley, pero a infundirla al corazón. Y al final, ¿qué dirá? Se me ha dado todo poder en el cielo. Vayan, prediquen. A los que crean, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo e instruyanlos. El Señor confía a su pueblo esta herencia. Es una herencia viva. Esto es muy importante al momento de pensar en la obediencia. Que yo obedezco a la iglesia, ¿qué significa obedecer a la iglesia? Obedecer a esta tradición viva, a esta herencia viva, que busca todavía madurar y crecer en medio del mundo. Busca a todos los hombres. Tercer punto. La semilla es entregada en obediencia a los designios del Padre. Como el Padre me envió, yo los envío. Cristo cumple su cometido. Él es la palabra dicha por el Padre y que busca a los corazones donde sembrarse. Y en obediencia a su naturaleza, esa semilla
espera encontrar esa tierra donde morir y fructificar. Así como la semilla, para dar vida muere para dar vida, así es Cristo en el alma. Cristo tiene que sembrarse en nosotros. Debe morir en mí todo aquello que permita que esa palabra florezca en frutos de santidad. Yo les pongo 2 ejemplos, allí Abraham y la Virgen. Desde Abraham hasta María. Ustedes lo van a buscar allí en esos textos. La historia de esa semilla fue haciéndose historia del hombre. Escucha y respuesta fiel fueron necesarias para el cometido de esa palabra. Dios no envía su semilla a tierras o a suelos pasivos, no. Porque esos suelos que pueden ser caminos, que pueden ser entre piedras o entre espinas, pueden bien ser suelos bien fértiles. La palabra desafía al corazón del hombre, a nosotros en este tiempo de preparación a la consagración. Yo puedo estar siendo una tierra entre piedras o entre espinas, pero eso puede mudarse en mí. O yo puedo ser una tierra fértil que de pronto se vuelva entre espinas y piedras. ¿Por qué? Porque abandonamos. Por eso esta palabra que sale del Padre, que esta semilla que es Cristo, vuelve florecida. Yo les pongo esta imagen en su resurrección. Y estos frutos, esta semilla que muere y da fruto, ¿dónde nosotros le podemos ver? ¿Dónde nosotros vemos a Jesús florecer y fructificar? En su iglesia. Yo les pongo una cita del capítulo 14 del Apocalipsis, donde aparece esta multitud de los justos, de los 144.000. Pero podríamos enumerar la historia de los santos, de cada uno, y ver cómo en ellos florece Cristo. ¿Qué es un santo? Es aquel en quien Cristo floreció. Cristo lo alcanzó y su tierra fue fecunda y dejó que la vitalidad de esa palabra que venía con la fuerza del Espíritu Santo hiciera lo que habíamos dicho al comienzo en nosotros, esa obra que Dios tiene pensada y que Dios quiere terminar con la cooperación del hombre. Pero esa palabra es de hostilidad. No todos la queremos acoger. Los suelos que se niegan o le niegan a la palabra el seno donde engendrar al hombre nuevo. Porque es eso lo que Cristo quiere hacer, engendrar al hombre nuevo. ¿De qué manera? Acogiendo nosotros su palabra. Ese es el llamado. La obediencia no es una adhesión de mi inteligencia, sino es una disponibilidad total de mi persona. Soy obediente al destino de esa palabra que me involucra en su destino, que es la gloria de Dios y mi santificación y la santificación del mundo. Esa es la obediencia que me pide la palabra. Deja que la palabra haga lo que ella puede. La santidad consistirá en que le permitas a la palabra hacerlo. La palabra es Cristo, que florece en su iglesia, en los santos. Ustedes van a encontrar allí detallado los 4 suelos que describe Jesús en la parábola. Yo no voy a decir nada de eso, se los dejo, se los describo allí, están escritos. Allí no hay citas bíblicas más que los versículos que aparecen en el texto. Allí están descritos. Cada uno lo leerá y lo usará para sí mismo. ¿En qué medida yo estoy siendo obediente o no al destino de la semilla en mi vida? Al destino de la palabra que me quiere involucrar en su destino. El 4 punto, fijos los ojos en Jesús. La obediencia de la fe, esto que estábamos diciendo recién, ¿qué es la fe? La fe es escucha, guarda y respuesta. La fe no es un mero asentimiento intelectual, es escucha primero, es guarda y es respuesta. Siempre la fe es respuesta a una escucha. La obediencia de la fe es característica que distingue al hombre espiritual, que es el 4 suelo, que ustedes lo van a leer en el punto 3. Esa tierra fecunda es el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? El que vuela, el que no pisa tierra, el que no es un tipo que tenga
sentido de lo inmediato, sentido común. No, el hombre espiritual tiene eso. Es el hombre que pisa muy bien la tierra, pero tiene su corazón puesto en el cielo. Pisa la tierra, pero mira para el cielo. Sabe dónde está su horizonte y sabe también cuál es el destino de la semilla y cuál es el sentido de la tierra, del suelo, de su corazón y de su existencia. El hombre espiritual se distingue por su obediencia en la fe. Deja que la palabra tenga en él toda su fuerza y cumpla su cometido. Obediencia a la que han de ser conducidos todos los pueblos. Esto lo dice San Pablo al comienzo y al final de la carta a los romanos. Todos los pueblos deben ser conducidos a la obediencia de la fe. Todos los pueblos han de poder conocer a Jesucristo y someterse a Él. Imagínense ustedes pensar esto con Pablo y decir, pero entonces la misión está ni empezada. No. Es que ¿cuándo empieza la misión? Cada vez que un hombre se engendra. ¿Por qué? Porque ese hombre que se engendra es un suelo donde la semilla quiere volcarse. La misión nunca terminará mientras mientras un hombre nuevo se ha engendrado. ¿Cuántos son engendrados por día? ¿Sí? Pero además de los que ya han nacido, más de la mitad no conocen a Cristo. En nuestro entorno, ¿cuántos somos suelos, caminos? O como tienen allí el nombre que les puse, hombres camino, hombres pedregullo o hombre espina. ¿Cuántos en nuestra familia, en nuestro ámbito? Nosotros. ¿Cuántos corazones que todavía no estamos convertidos? ¿Cuántos todavía no sabemos quiénes somos? ¿Para qué vivimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de nuestro momento de la historia? La obediencia a esto, a este destino de la palabra en mí, a lo que Dios tiene como plan sobre mi vida, a lo que es el sentido de mi vida. La obediencia se materializa en las mediaciones que Dios dispone para realizar esta obra. Yo le voy a dejar a Dios, porque esta es la tarea de esta cuarta lección. Yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea. Yo quiero completar y cumplir el destino de mi condición. Y aquí está lo que para nosotros se hace como en lo que se materializa nuestra obediencia. La revelación divina que se da plenamente en Jesucristo es el acontecimiento que fundamenta nuestra fe. ¿Sí? La revelación es el Dios que se da en Jesucristo. Y eso fundamenta nosotros somos lo que Dios ha revelado. La iglesia no es un invento de los hombres, es una organización de hombres que de pronto intuyeron que esto era el mejor modo de servir a Dios. No, la revelación es el fundamento de nuestra fe. ¿Y de qué manera llega a nosotros esa revelación a la que se nos invita a obedecer? A través de la iglesia. Que todo esto ustedes lo tienen allí escrito, ¿no es cierto? A la iglesia que nos permite servirnos de ella, de esta revelación, que llega en la iglesia hacia nosotros por dos vías: la tradición viva y la Sagrada Escritura. La iglesia, aquella que recibe el acontecimiento de la revelación, me lo sirve constantemente a través de su magisterio. Los obispos, en comunión con el Santo Padre, ejercen ese ministerio de la interpretación auténtica del hecho de la revelación, que tomándolo de la tradición viva y de la Sagrada Escritura sirve a cada tiempo lo que Dios quiere de cada tiempo y de cada hombre. Fijos los ojos en Jesús. Esto es una expresión de la carta de los Hebreos. ¿Por qué? Porque esta obediencia en la fe encuentra en Jesús un punto de consumación. Cuando Cristo está en la cruz va a decir, consumatum est, todo está consumado. Ya lo dijimos en la lección anterior. Fijo los ojos en Jesús, en la carta de los Hebreos va a decir esto, que por obediencia a la fe nos tocará esto.
Aún no hemos padecido, dice, hasta el derramamiento de nuestra sangre. Pero hemos de mirar a nuestro líder, a nuestro jefe, dice así la carta a los Hebreos, fijo los ojos en el Señor, en quien nosotros vemos consumada nuestra fe. La obediencia que Cristo le presta al Padre es la obediencia de la semilla que asoció al hombre cuando se encarnó. Lo inició en María por la obediencia de María, ustedes lo van a meditar allí. La obediencia de María permitió la obediencia de Cristo, ya no solo como semilla, sino también como tierra. Porque Cristo responde en obediencia al Padre también como hombre, como perfecto hombre. Fijo los ojos en Jesús y en esa multitud de justos y santos en los que Cristo florece, también en nuestro tiempo, en los santos de nuestro tiempo. Por eso, esta obediencia a la mediación de la Iglesia es tan importante. ¿Por qué? Porque muchos van a decir, yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. Otros que confiesan a Dios, pero no creen en un magisterio común, en el primado de Pedro. Los evangélicos no tienen un magisterio común. En cambio, nosotros sabemos que en el Santo Padre está el vicario de Cristo. Es una mediación que quiso Él, no nosotros. Dios quiso eso. Dios quiso la mediación de la encarnación, que se prolonga en la mediación de la Iglesia. Quiso la mediación apostólica, fundó la Iglesia sobre la columna de los 12 apóstoles. La obediencia a ese ministerio que es un carisma propio. Dios da el carisma a la Iglesia de la interpretación de su revelación. Se lo da a los 12 apóstoles. Y hoy a los obispos en comunión con el Santo Padre. Mediación que se prolonga también en los sacramentos. Cristo quiso estos 7 sacramentos. ¿Por qué yo he de subestimar lo que el Señor establece como mediación? La obediencia a los sacramentos, ¿por qué yo he de confesarme cada 15 días? Ya hemos de preparar nuestra confesión general en la consagración, pero después mantener el hábito de la confesión por lo menos cada 15 días. Si no lo hago, ¿por qué no lo hago? La comunión eucarística todos los domingos por lo menos, pero procurar ir a misa más seguido. Y los demás sacramentos, ¿no? La mediación de los sacramentos, que es lo que muchos, de lo cual muchos cristianos católicos reniegan. Ya no van más a misa, ya no me confieso más, ya no bautizo a mis hijos. Y existe en esta vida nueva algo que es especial en la obediencia, que no está en ningún manual. Esto se los comparto yo, que considero que esta es una dimensión importantísima de la obediencia de este suelo a la semilla que Dios le siembra, que es una obediencia al otro. ¿Qué quiere decir esto? Jesús se identifica con el otro. A mí me lo hiciste, va a decir él. Y con esto devela Jesús algo muy valioso. La sublimidad de la vocación de cada hombre, católico o no, bautizado o no, todo hombre es un lugar donde Jesús puede revelarse y con el cual Él se identifica. A mí me lo hiciste. Jesús no dice cuando atendiste a un católico o a un cristiano, no. Cuando lo hiciste con el más pequeño, conmigo lo hiciste. El hombre tiene una vocación sublime. Conozca o no a Cristo, están todos llamados a ser cristianos. Pero también hay una obediencia a eso, que es la obediencia al otro. Cuando he de hacer por el otro lo que quisiera hacer por Cristo. Y no miro si el otro lo merece o no lo merece, si es bueno conmigo o no lo es. Nosotros solemos mirar la obediencia con el superior. No, hay una obediencia con el igual y con el inferior en categorías humanas. Yo he de aprender también de aquel que aparentemente sabe menos o tiene menos tal vez autoridad en algunas funciones. He de aprender en obediencia también del inferior. Sí. ¿Un hijo puede corregir a su padre? Sí. ¿Cómo no? ¿Puede un súbdito corregir a su superior? Sí, por caridad. Si la caridad es un principio que está por sobre todo.
Si yo quiero la salvación del otro, ¿cómo no he de corregir al otro por más que el otro sea superior a mí? En el orden temporal o en el orden de jerarquías. Un padre a un hijo, por ejemplo, un alumno a un profesor, un fiel a un sacerdote. Esto también para guardarlo en nuestra obediencia. Yo les pongo allí la cita, ¿no? El Mateo 25, a mí me lo hiciste, lo dice Jesús 2 veces, que es la síntesis y la sentencia final en el juicio, ¿no? A mí me lo hiciste, a mí no me lo hiciste. Cuando no lo hiciste por tu hermano, cuando no fuiste obediente a esa admisión, cuando te excusaste porque el otro no era como vos querías, porque el otro te había abandonado, ofendido, te había herido. Hemos trabajado en esta segunda etapa el tema de celebrar de alguna manera la misericordia de Dios y la gracia de Dios aún en mi desgracia. La obediencia también a esa circunstancia de yo no puedo excusarme porque el otro no me ha amado. Y miren, y por eso puse lo último y ahí dejé la lección. Es la espléndida síntesis de la ley y la sentencia en el juicio, a la que se une, develando su más profundo sentido, como yo los he amado. ¿Qué quiere decir Jesús? Ámense como yo los he amado. ¿O acaso crees que Jesús te amó porque eres bueno? Porque lo merecías. Porque vas a esperar el mérito del otro para obedecer a este mandato y a este deber de caridad. Porque eso también es obedecer. Al deber de lo que yo como suelo he de dar, ya que la semilla se me ha sembrado, porque se me ha dado la semilla de la revelación. Yo como suelo he de poder dar fruto a esa siembra en mi vida. Para tu cuaderno, lo mismo, siempre extraer los versículos que les den luz. Y aquí es una práctica muy sencilla, se las pido por una vez nomás. Delante del Santísimo Sacramento, invocando a la Santísima Virgen, a los justos del Antiguo Testamento, a los ángeles, a los santos todos, rezar el credo delante del Santísimo. Como una ofrenda a Dios en la Iglesia Católica. Y da gracias por ser parte de ella. Abraza la misión que te toca en ella, honra tu fe con la obediencia. ¿Sí? Ese sea la práctica, sea rezar el credo, pero con este espíritu, después de haber hecho esta lección, que podemos hacerlo 1, 2 o 3 días. Es una lección muy generosa. Vamos a tomar rápidamente la lección de niños, que también hoy es el tema de la obediencia, y lo hacemos introduciéndonos con el canto a la Virgen, el himno de la Virgen, el himno de la consagración de niños, ¿sí? Recuerden que si quieren mandar algunas preguntas, lo pueden hacer, escribir alguna pregunta, me la van a pasar. Yo no tengo el teléfono aquí a mano, pero tenemos el modo de que llegue al WhatsApp. Ustedes me mandan la pregunta con mucho gusto de lo que hemos hablado hoy. Háganlo con libertad. Mientras nos introducimos en la lección de niños, hacemos la primera estrofa del himno de la consagración. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer, vence al demonio, al mundo y a la carne, guerra, guerra contra Lucifer, vence al demonio, al mundo y a la carne, guerra, guerra contra Lucifer. No dejen de enseñarle este himno a los niños, que ya lo tienen que estar aprendiendo de memoria después de 19 lecciones. ¿Sí? Ya de una, sin hojita, ya se canta entero y se canta fuerte. Y si no, es porque los preparadores, los padres de consagración, están descuidando eso. Háganles cantar a los niños. Las jaculatorias, todas esas pequeñas prácticas son las que van haciendo el trabajito en el alma de ellos. Mucho más que lo que le enseñamos. Son las prácticas que van haciendo concreta de alguna manera esa preparación que los niños van haciendo. Que gusten de la santidad de los niños. Que conozcan a los niños. A esos niños santos a los que les precedieron en este camino. Justamente hoy, Santo Domingo Sabio, como todos los niños santos, ¿no? Una de las cosas que les caracterizan es la obediencia al plan de Dios sobre ellos. La lección de niños es obedecer con alegría aunque me cueste.
Qué lindo es enseñarle a los niños esto. No solo obedecer, sonreír en la obediencia. Santo Domingo Sabio, ustedes tienen allí una breve reseña de su historia, ¿no es cierto? Aquel niño que, discípulo de Don Bosco, que a los 12 años entiende que su vida es para Jesús. Cuando él dice antes morir que pecar, un gran sentido de la vida de la gracia, ¿sí? Pero aquel niñito que obedece también a un plan, que es el plan de Dios sobre su vida, que a veces no lo vamos a entender. Pero esa obediencia es lo que nos permite ver que detrás de la muerte hay vida. Es obediencia hasta la vida, no solo hasta la muerte. ¿Sí? Porque la vida es el fruto de la obediencia. También es parte de la obediencia. Todo lo que nosotros hoy recogemos de la vida de los santos es fruto de su obediencia. Es parte de esa obediencia que hoy es una luz, un destello de aquello que ellos con fidelidad vivieron. Entonces, trabajar con esto de la obediencia con los niños, ser obedientes a lo que tengo que ser. Porque la obediencia no es algo que solo se me impone desde fuera. Yo he de ser obediente a la naturaleza que tiene mi suelo. Como Cristo, como semilla, cumple su cometido. Yo como suelo he de cumplir el mío. Hacer esto, obrar de esta manera, corresponde a mi condición. ¿Por qué yo tengo que hacer lo que no me gusta? Porque la medida del bien no es lo que me gusta, sino aquello que Dios sabe que yo tengo que ser. Y que el bien que Dios me revela es el bien que el que me creó sabe que es mi mayor bien o lo mejor para mí. Si el criterio es hacer lo que me gusta, es el criterio del mundo, ¿recuerdan? Lo que me gusta, lo que me acomoda, es el criterio del mundo. Si cada uno hace lo que quiere, justificaríamos al que quiere pegar, al que quiere hacer mal, ¿no es cierto? El criterio no es el gusto. He de hacer aquello que corresponde a lo que yo soy y a lo que Dios quiere que yo sea. No es fácil comprenderlo porque a los grandes también nos cuesta obedecer a esa persona que convive conmigo o está cerca de mí y a veces me fastidia mucho. O que obra mal y a mí me indigna. ¿Cómo yo no entregarle mi corazón a esa situación? Entonces nuestra obediencia es para imitar a Cristo, que también ante la cruz tembló. Su obediencia no fue un juego. Su obediencia significó cumplir lo que él debía cumplir como semilla. Digamos, nosotros usando la lección de adultos, Jesús era el hijo obediente. ¿Y por qué Dios quiso que su hijo obedeciera hasta tal sufrimiento? Porque Cristo vino a cargar el sufrimiento que los hombres le causamos a Dios por el pecado. Él vino a completar o a reparar o a pagar la deuda del hombre, porque nosotros no éramos capaces de devolverle a Dios tanta ofensa. Cristo paga por nosotros, sufre lo que debíamos haber sufrido nosotros, muere con nosotros, para que nosotros resucitemos con Él. Si no, nuestras semillas todas terminarían en la muerte. Pero con Cristo no es así. ¿Por qué Dios quiere que su Hijo sufra? No quiere que su Hijo sufra, lo permite, porque es lo que hace nuestro pecado. Cuando yo obedezco, con Cristo completo un poco lo que falta. Con Cristo yo también ayudo a la redención del mundo. Yo también llevo de alguna manera reparación a tanto pecado. Y no soy yo el que carga más pecado, sino al revés. Por eso la obediencia también es para con la iglesia, la que me enseña el camino. Por eso la catequesis, por eso el camino de la consagración. Por eso cumplir los mandamientos de la iglesia. Cuando la iglesia me va enseñando e instruyendo, ¿cuántos desprecian las enseñanzas de la iglesia simplemente porque no les acomodan? Ya se les va enseñando de muy chiquitos, a los niños, a los adolescentes, que no hay que hacerle caso, nadie te tiene que imponer lo que tienes que hacer. Como si la naturaleza no te impusiera lo que tienes que hacer. Deja de respirar 2 horas. Ah, no, yo no voy a respirar más porque no quiero. La naturaleza no me va a imponer respirar. Pues, inténtelo. Te doy un premio si logras 7 minutos. ¿No es cierto? Hay cosas que están impuestas porque son un bien, pero un bien en orden a la naturaleza. No queremos más que haya sol, apaguemos el sol. Hagámoslo. ¿Qué nos queda? Es absurdo, pero en los niños y en los adolescentes eso se va imprimiendo. Nadie tiene que decirte lo que tienes que hacer. Tienes que hacer lo que quieras. Bueno, decíselo al otro, el que te tiene ganas de pegar. Si tiene ganas, hazlo. Si quieres hacer lo que te quiera, lo que te gusta.
Con ese criterio nos volvemos fieras. Podríamos poner así cosas que son absurdas, parece, pero son consecuencias de principios que a veces se les comparte a los niños. El héroe es el que conquista lo que quiere, cuando en realidad para nosotros el héroe es el que se deja conquistar por el amor de Dios que tiene su plan sobre uno. Ese es el héroe, el santo, el que fue todo aquello para lo cual fue creado. No el que lo logra todo y tiene todo lo que quiere y lo pide y lo tiene. No. El que no deja engañar su corazón con eso. Con que es más porque tiene más. Es más porque aparece más, porque parece más. No. Soy lo que soy a los ojos de Dios. Y mi obediencia es ser lo que Dios quiere que yo sea, aunque cueste. Y la iglesia cuida eso como madre. Jesús le confió eso a los apóstoles. Vayan y enséñenles a los hombres esto. Díganles cuál es el camino. Y que obedientes a ese camino no se van a perder, no se van a extraviar. Rezaré con devoción las 3 Ave Marías, el examen de conciencia, seguimos con la misma práctica, ¿sí? Y atenderé de manera especial a ver si vivo la obediencia como Jesús, si sonrío cuando me piden lo que no me gusta. ¿En qué me está costando obedecer? Enseñen a amar a la iglesia. Amemos nosotros a la iglesia, aun cuando no nos guste lo que nos manda, porque dice, hacer eso está mal. Vivir de esa manera es pecado mortal. Eso no te lleva al cielo. Que la iglesia que sabe, el papa que sabe. Usted elige. La iglesia te muestra el camino que te enseñó Jesús. Que los niños amen a la iglesia, aun cuando lo que le pide no le guste. ¿Por qué tengo que ir a misa cada domingo? La iglesia no debería mandarte eso. Porque nadie te manda a comer cuando no tienes ganas de comer. Tu naturaleza te reclama. Así es con el Señor. Necesitaríamos comerlo siempre al Señor, pero porque somos negligentes en eso, la iglesia dice al menos una vez a la semana, no dejes de ir a misa. Y ahí es un pequeño verso que compusimos nosotros. Jesús obediente me enseña a amar, al Padre del cielo yo debo escuchar. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Y la jaculatoria que hoy tomamos es: María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte ampáranos, Gran Señora. Otra jaculatoria para aprender. Y con esto damos la última lección de la segunda etapa, el conocimiento de nosotros mismos. La obediencia hasta la vida, obediencia a aquello que es plan de Dios sobre mí. ¿Sí? Ese es nuestro deseo. Poder descubrirnos, saber cómo es nuestro suelo, cuánto le dejamos a la palabra, hacer todo lo que ella pueda hacer en nosotros. La saludamos a la Virgen, ¿sí? Con el cancionero de los niños. Canto número 2 de los niños, ¿sí? Te vengo a pedir, oh Madre de Dios, que ruegues por mí a nuestro Señor. Te vengo a pedir por tu intercesión, amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón, amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la gracia del Señor permanezca con ustedes.